No pienso volver a subirme a un micro de larga distancia en Sudamérica, nunca más. Quien sentenció esa frase fue Anja, una de 3 estudiantes del Conservatorio de Viena. Junto a sus mejores amigas, Melissa y Clara, había decidido recorrer Sudamérica como viaje de graduación. El itinerario incluía Brasil, Perú y, como un simple apéndice, Argentina. Para ellas, Argentina no era el destino principal ni un sueño por cumplir, era apenas un espacio en blanco al final del recorrido, una ocurrencia de último momento para aprovechar el pasaje aéreo. Sin embargo, no podían imaginar cuán superficial era ese prejuicio. En cuestión de días, sus corazones serían sacudidos de una forma tan profunda que les robaría las lágrimas y transformaría sus vidas para siempre. En Brasil habían encontrado terminales caóticas y micros sucios. En Perú, habían sufrido la falta de honestidad y el dolor de ver sus valores personales menospreciados. El viaje que tanto habían anhelado se convertía poco a poco en una seguidilla de decepciones y frustraciones. Al final, Sudamérica es todo lo mismo, se dijo Anja, cerrando su corazón a cualquier nueva experiencia. Pero en Argentina, la última parada, serían testigos de algo que superaría con creces su imaginación. El piso reluciente del aeropuerto de Ezeiza. La melancolía casi artística de un tango escuchado al pasar. La serena elegancia de un coche-cama que se deslizaba en silencio por la ruta, y la profundidad de una cultura que no necesitaba gritar para hacerse sentir, expresada en la calidez de sus cafés notables y en el respeto profundo, casi solemne, que se ofrecía por igual a todos. Al principio, era solo el país del final, el agregado. Pero sin darse cuenta, se convirtió en la nación que más las conmovió, la que alteró el curso de sus vidas. ¿Qué fue exactamente lo que vieron a los 5 minutos de haber llegado a la terminal de Retiro? ¿Y por qué Anja, la más cínica de todas, terminaría confesando entre lágrimas, creo que me enamoré de Argentina? Cuando conozcan la respuesta que las esperaba al final de su viaje, tu propia percepción del valor oculto en el alma argentina seguramente también cambiará. El techo abovedado de la terminal de ómnibus de Río de Janeiro reflejaba con un brillo opaco la luz blanquecina de la mañana. Al llegar, Anja contuvo el aliento instintivamente. Lo que asaltaba sus oídos era un estruendo ensordecedor, el silbato agudo de los guardas, el eco incesante de los gritos de los vendedores, el traqueteo metálico y constante de cientos de valijas rodando sobre el suelo irregular. Para ella, educada en la armonía y la estructura de la música clásica, aquello era una disonancia insoportable, una cacofonía sin director de orquesta. «Che, qué cantidad de gente», susurró Melissa, casi sin aire. «Una marea humana». «A esto se referían», dijo Clara, aferrándose a su brazo con fuerza. La hora de partida del micro se acercaba, pero allí no existía nada parecido a una fila. La gente se abalanzaba sobre las puertas, empujando sin miramientos, y el sonido seco de los hombros chocando resonaba una y otra vez. En el suelo, restos de comida, vasos de plástico y barbijos descartados formaban un mosaico de abandono que el viento levantaba a su paso, creando un ritmo sucio y descompuesto. «No es demasiado», se quejó Anja, frunciendo el ceño. En una partitura, hasta el acorde más complejo debía resolverse en armonía. Pero lo que había allí era el caos de una orquesta sin batuta, donde cada músico tocaba para sí mismo. Cuando finalmente lograron subir al micro los empujones, las 3 se quedaron sin palabras. Debajo de los asientos, se acumulaban huesos de pollo y botellas de plástico a medio beber. En el pasillo, un joven miraba vídeos con el altavoz de su celular al máximo volumen, mientras que más atrás un hombre se había quitado los zapatos y apoyaba los pies descalzos sobre el asiento de adelante. «¿Y esta es la famosa hospitalidad brasileña?», espetó Anja con desdén. La imagen idealizada que tenía de un país vibrante y moderno se hizo añicos en un instante. Los anuncios por el altavoz del micro tenían un volumen irregular y las partes importantes eran incomprensibles. El personal de a bordo apenas se veía, y nadie parecía tener la intención de poner un poco de orden. Para Anja, que había hecho de la disciplina musical su religión, esto era simplemente ruido. Por la ventanilla, el paisaje urbano pasaba a toda velocidad. El micro era rápido, sí,
pero esa velocidad no le producía ninguna sensación de euforia. Al contrario, alteraba el ritmo de su respiración y le dejaba en el fondo del pecho una opresión, un sedimento de desilusión. Un viaje en micro no debería ser así, no. Debería ser un espacio más tranquilo, se lamentó Melissa. Anja estuvo a punto de asentir, pero su orgullo se lo impidió. Apretó los labios con fuerza y guardó silencio. Para colmo, el sonido del obturador de una cámara sonó justo detrás de ellas. Al darse vuelta, vieron a un hombre que, sonriendo, intentaba sacarle una foto a Clara sin su permiso. «Che, pará», exclamó Clara con el rostro endurecido, protestando en un inglés que el hombre ignoró por completo. Se dio media vuelta y se fue, sin la menor señal de arrepentimiento. «Me siento como en un zoológico», la voz de Anja temblaba de ira y decepción. Esa noche, en el hotel, apenas hablaron. La majestuosidad de los monumentos históricos y los paisajes naturales las había cautivado, sí, pero el sonido de fondo de esa cultura, el ruido constante de su vida cotidiana, estaba muy lejos de la imagen que ellas tenían de una gran nación del futuro, donde la cultura y la tecnología se fusionaban en armonía. Desde la ventana, llegaba el eco incesante de las bocinas. Anja corrió las cortinas y sintió que algo dentro de ella se rompía. La fantasía que había construido sobre Brasil se había derrumbado estrepitosamente. «¿Será que toda Sudamérica es igual?», murmuró Melissa en voz baja. Anja no supo qué responder. Lo que resonaba en su pecho era el eco de sus propias emociones, ahogadas por un torrente de sonidos desordenados. Pero el viaje debía continuar. La siguiente parada era Perú. Y al final, Argentina. Anja no podía saberlo entonces, pero esa frase que había lanzado con amargura, «no pienso volver a subirme a un micro de larga distancia», se convertiría en el presagio de la experiencia que más la conmovería en su vida. Al día siguiente, las tres decidieron recorrer los puntos turísticos de Río. El Cristo Redentor, el Pan de Azúcar. Ver con sus propios ojos ese rincón del mundo tan lejano de Europa había sido un sueño desde la adolescencia. Melissa, en particular, que estudiaba antropología cultural, estaba ansiosa por conectar con la densidad de la historia del continente. Clara, con su interés en la arquitectura religiosa y la música sacra, fantaseaba con encontrar vestigios de rituales antiguos y culturas que aún pervivieran en el presente. Solo Anja se mantenía distante. La experiencia del micro había sido tan chocante que la mayor parte de sus expectativas se habían desvanecido. Al llegar al Cristo, la inmensa estatua de brazos abiertos se recortaba contra el cielo. Un espacio que debía inspirar solemnidad. Sin embargo, el sonido ambiente era caótico. Hordas de turistas se agolpaban, el clic de las cámaras era incesante y los guías gritaban sus explicaciones a todo pulmón. Sus voces, distorsionadas por los megáfonos, rebotaban contra el concreto. Anja se tapó los oídos. No había ni un solo instante de la serenidad que el lugar prometía. Así como el silencio es fundamental en la música, la arquitectura y la historia también necesitan de esos momentos de pausa. Pero allí, el silencio estaba proscrito. «Es imponente, pero no se puede estar en paz», comentó Melissa. «Sí, quizás hay demasiada gente», suspiró Clara, mirando al suelo. En ese momento, un flash les estalló en la cara. Clara se dio vuelta, sobresaltada, y vio a un grupo de hombres que se reían mientras le sacaban fotos. Cuando ella les pidió en inglés que pararan, se alejaron entre carcajadas. Las mejillas de Clara se encendieron. Se quedó sin palabras. La ira inundó el pecho de Anja, pero no supo cómo expresarla. Para ella, que había crecido en Viena, esos actos de falta de respeto eran intolerables. Sin embargo, se obligó a tragarse la rabia, diciéndose a sí misma, «Bueno, esto es Sudamérica». Pero esa justificación sonaba hueca y falsa. El restaurante donde pararon a almorzar era igual de ruidoso. Un televisor a todo volumen transmitía un partido de fútbol, y en la mesa de al lado, un hombre hablaba por teléfono con el altavoz activado. La comida no estaba mal, pero Anja se sentía dominada más por el oído que por el gusto.
Cuando los sonidos que llegaban a sus oídos eran desordenados, hasta el sabor de la comida le parecía vulgar. Por la tarde, mientras subían al pan de azúcar, Melissa explicaba con entusiasmo el contexto cultural. Este lugar no solo tenía una función estratégica, sino que también era un símbolo del poder y la identidad de la ciudad. Clara la escuchaba fascinada. Pero el corazón de Anja estaba en otra parte. Era un paisaje majestuoso, sin duda. Las montañas se superponían en el horizonte y el viento que acariciaba las rocas producía un sonido hermoso. Pero esa belleza era ahogada por las risas y los gritos de los turistas. El eco de sus pisadas sobre la piedra se convertía en una disonancia que enterraba el paisaje bajo una capa de ruido. Si solo hubiera silencio, se podría sentir mucho más, pensó Anja. Pero al instante siguiente, se dio cuenta de la contradicción en su propio pensamiento. Ella, que ahora anhelaba el silencio, no era la misma que había despreciado la supuesta sobriedad de Argentina, tildándola de aburrida. Esa noche, de vuelta en el hotel, cayeron rendidas sobre las camas. Desde la ventana, el ruido de las bocinas y el murmullo de la gente continuaba sin tregua. Aunque se tapara los oídos, el estruendo se filtraba a través de las paredes. Melissa suspiró. No era como me lo imaginaba. Pensé que sería todo más ordenado. Clara miraba el techo en silencio. Anja hundió la cara en la almohada y dijo, con la voz ahogada, seguro que es todo igual en todas partes. Pero sus palabras sonaban vacías, como una frase hueca dicha para consolarse a sí misma. En el fondo de su pecho, algo comenzaba a crujir. Sentía como se agrietaba el muro de prejuicios con el que se había estado protegiendo. Y esa pequeña grieta era la que, más tarde, en Argentina, se derrumbaría por completo. Los días en Brasil fueron una experiencia de contrastes, la imponencia de su historia y, al mismo tiempo, el desgaste mental de su caótica vida cotidiana. Con ese cansancio a cuestas, las tres volaron hacia su siguiente destino, Lima. Desde la ventanilla del avión, las luces de la ciudad brillaban como joyas esparcidas sobre un manto oscuro. Los ojos de Clara se iluminaron. Seguro que Perú es diferente. Voy a poder ver con mis propios ojos la herencia de una cultura milenaria. Melissa asintió con una sonrisa. Yo también quiero ver esa mezcla cultural. Su historia es tan compleja, seguro que aprenderemos mucho. Anja les devolvió una sonrisa forzada, pero por dentro se sentía inquieta. ¿Y si nos volvemos a decepcionar? Ese presentimiento le oprimía el pecho. El mal augurio se hizo realidad rápidamente. Durante el trayecto del aeropuerto al hotel, el taxímetro giraba a una velocidad vertiginosa. Al llegar, la tarifa era más del doble de lo esperado. El conductor, con total naturalidad, les dijo que era la tarifa para turistas. El rostro de Clara palideció. Nos estafó, murmuró, y Anja se quedó sin palabras. Aquello no podía justificarse como una simple diferencia cultural. Era una falta de honestidad. Se parecía a ese momento en una sinfonía cuando la armonía se rompe de repente. Al día siguiente, buscaron un restaurante con opciones vegetarianas para Clara. Finalmente, en un pequeño local, Clara pidió con mucho cuidado un plato, asegurándose de que no contuviera carne. El mozo frunció el ceño, se encogió de hombros y le dijo con una sonrisa burlona, «Dale, no te preocupes tanto, un poquito de carne no le hace mal a nadie». Sus palabras, aunque dichas en tono de broma, fueron como una puñalada para Clara. Al ver las lágrimas asomarse a los ojos de su amiga, Anja sintió una opresión en el pecho. Había dado por sentado que aceptar las diferencias culturales era lo natural. Pero cuando se enfrentaba a esa falta de sensibilidad, a esa manera de pisotear las creencias y los valores del otro, no podía simplemente aceptarlo como cosas que pasan. De repente, Anja se dio cuenta de la contradicción que albergaba en su propio corazón. Ella, que se había burlado de la formalidad argentina por considerarla aburrida, ahora exigía un trato honesto y respetuoso para su amiga. ¿Será que uno solo valora el silencio y la cortesía cuando le conviene? La conciencia de su propia doble moral le dejó un sabor amargo en la boca. Lo que terminó de hundirla fue la experiencia en la terminal de buses de Lima.
El andén estaba abarrotado de pasajeros, pero nadie respetaba la fila. En cuanto se abrieron las puertas, la gente se abalanzó, los asientos fueron ocupados con bolsos para reservar lugar y en el pasillo los jóvenes hablaban a los gritos. Anja soltó una risa seca. Al final, ¿Argentina debe ser igual a esto? No. Su propia voz resonó vacía. El pesado silencio que siguió a sus palabras la atormentó aún más. Desde la ventanilla del micro, el paisaje de los Andes era sin duda espectacular, de una belleza cruda y ancestral. Pero el sonido de fondo era el mismo caos desordenado de siempre. Era como si las notas de una partitura estuvieran sueltas, sin formar una melodía. Anja cerró los ojos. En sus oídos solo quedaba la disonancia. Y el temblor en la voz de Clara al contar cómo se había sentido. Ese sonido la había herido profundamente. Por la noche, en la habitación del hotel, las tres estaban en silencio. Clara, sentada junto a la ventana, le daba la espalda al torrente de luces de la ciudad. Melissa escribía en su diario, pero su pluma se detenía a cada rato. En la quietud de la habitación, Anja se preguntó, ¿de verdad toda Sudamérica es igual? En ese momento, Melissa dijo en voz baja, pero quizás Argentina sea diferente. Anja se rió. Pero fue una risa frágil, una coraza. Era la risa de alguien que solo puede protegerse negando la realidad. Otra vez con tus fantasías. Lo dijo, pero su voz sonó insegura. Porque en el fondo de su corazón, una pequeña duda había comenzado a germinar. ¿Será Argentina realmente un país aburrido, monótono y sin gracia? El paisaje nocturno de Lima se reflejaba en el cristal. Las luces eran llamativas, la ciudad no dormía. Pero, paradójicamente, ese brillo le resultaba estridente. Una música con acordes demasiado vistosos puede ser deslumbrante al principio, pero cansa si se escucha por mucho tiempo. Una melodía sin silencios ni espacios en blanco acaba por asfixiar. ¿Qué es lo que busco en realidad? Anja no tenía respuesta para esa pregunta. Lo único que sabía con certeza era que Argentina, la última parada del viaje, podría convertirse en su mayor desafío. Tras varios días en Perú, las tres tomaron el vuelo hacia su último destino, Buenos Aires. Justo antes de despegar, las luces de la ciudad brillaban con intensidad, pero en el pecho de Anja solo quedaba un extraño cansancio. Todo era vistoso, llamativo, pero por alguna razón su espíritu no encontraba calma. A su lado, Melissa intentaba resumir el viaje en su cuaderno, pero suspiraba cada vez que buscaba las palabras. Clara, con los ojos cerrados, parecía estar rezando. Las tres arrastraban la misma fatiga, una mezcla de expectativas y decepciones. Cuando el avión comenzó a descender, a través de un claro entre las nubes, apareció la trama urbana de Buenos Aires. Las luces, perfectamente alineadas, parecían notas sobre un pentagrama, manteniendo una armonía visual. Esa imagen provocó una pequeña sacudida en el corazón de Anja. Pero enseguida negó con la cabeza. Seguro es solo un país aburrido y gris, se repitió a sí misma. En el instante en que pisaron el aeropuerto de Ezeiza, las tres se detuvieron en seco. Lo que se extendía ante ellas era una escena que echaba por tierra todas sus suposiciones. El suelo brillaba como un espejo, sin un solo papel fuera de lugar. El aire se sentía limpio, y hasta los pasos de la gente parecían amortiguados. Era como haber entrado en un museo. ¡Qué pulcritud!, susurró Clara, con los ojos abiertos de par en par. ¿En serio esto es un lugar público?, exclamó Melissa, igual de sorprendida. Anja también se había quedado sin palabras. El caos que habían vivido hasta ayer parecía una pesadilla lejana. No había ruido, pero tampoco era un silencio antinatural. Se sentía como una respiración tranquila y acompasada. El silencio no es aburrimiento, pensó, sino algo que transmite paz. La siguiente sorpresa llegó en el baño. Al abrir la puerta, un suave aroma floral flotaba en el aire. Sobre el lavamanos, había un pequeño florero con una flor fresca. Los inodoros estaban impecables, el papel higiénico era suave, junto a las toallas de papel, había otras prolijamente dobladas.
Anja no pudo evitar una pequeña sonrisa. Está más limpio que el hotel. Su risa no era de ironía, sino una mezcla de asombro y alivio. En el control de migraciones, les esperaba otra sorpresa. El oficial les hizo las preguntas con voz calma y, al final, les estampó el sello con una sonrisa natural. No era una sonrisa impostada, se sentía como una bienvenida sincera. El aire acá es distinto, ¿no?, susurró Clara. Anja estuvo a punto de asentir, pero se mordió el labio con fuerza. Si lo admito, pierdo, pensó. Pero no pudo detener las pequeñas ondas que comenzaban a expandirse en su pecho. Salieron del aeropuerto y tomaron un bus hacia la ciudad. Por la ventanilla, veían las avenidas ordenadas, el flujo regular de los autos y las luces discretas que iluminaban la ciudad. No había ostentación, pero en ese orden se respiraba una extraña sensación de seguridad. Sin darse cuenta, Anja había empezado a compasar su respiración al ritmo de la ciudad. Al llegar a la terminal de micros de Retiro, lo que capturó la atención de Anja fue una melodía lejana. No era un timbre mecánico. Provenía de un parlante cercano, un bandoneón quejumbroso, cargado de emoción. Unas pocas notas que le atravesaron el pecho. «Anja, ¿estás grabando eso?», preguntó Melissa, sonriendo sorprendida. Anja, con las mejillas sonrojadas, se quedó sin palabras. Había despreciado a Argentina por aburrida, pero desde el primer momento, su corazón había empezado a vibrar. Y todavía no sabía que esa vibración se convertiría, más tarde, en la melodía que cambiaría su vida. Paradas en el andén de la terminal de Retiro, las tres se quedaron inmóviles por un momento. Había mucha gente, sí, pasajeros que esperaban la partida de sus micros. Pero ese bullicio no era ruido, se había transformado en un murmullo ordenado. Nadie empujaba, las filas se formaban naturalmente y las personas con equipaje se respetaban mutuamente, manteniendo la distancia. Anja agudizó el oído. Lo que sonaba era una vieja canción de tango. Una música de unas pocas notas que la atravesó. No era una simple señal, parecía una pieza con historia, con alma. Entre nota y nota había pausas, silencios cargados de emoción. Como estudiante de música clásica, pudo comprender al instante su altísima calidad. Alguien compuso esto de verdad, susurró, y Melissa y Clara se miraron. Anja, hasta hace un rato decías que los micros de acá eran aburridos, se burló Melissa suavemente. Anja no supo qué responder. Si lo admitía, todos sus prejuicios se derrumbarían. Aún así, su corazón sentía un temblor que no podía ocultar. Poco después, el micro apareció a lo lejos. Acercándose como una cinta de luz, su carrocería de líneas aerodinámicas se deslizó suavemente hasta detenerse en el andén. Era una mole de metal, pero el sonido que llegaba a sus oídos era increíblemente bajo. No había un rugido estruendoso ni vibraciones molestas. Solo el soplo de una brisa suave. Su llegada fue tan elegante como el paso de un bailarín en el escenario. «Esto es un coche-cama», susurró Clara sin aliento. «No puedo creerlo, no es un monstruo de acero, parece una joya», dijo Melissa con los ojos brillantes. Anja estaba sin palabras. La imagen que tenía de algo anticuado y aburrido se había desvanecido en un instante. Las puertas se abrieron y la gente en la fila comenzó a subir en silencio. Nadie se abalanzaba. La forma natural en que se cedían el paso dejó a las tres paralizadas. Era un contraste absoluto con el caos que habían vivido en Brasil y Perú. Al poner un pie en el interior, la sorpresa fue aún mayor. Del techo caía una suave luz indirecta, y junto a las ventanillas había luces de lectura individuales. Los asientos eran amplios, de un terciopelo azul oscuro, y se reclinaban hasta convertirse en camas. Había espacio de sobra para las piernas, era como sentarse en la butaca de un teatro de lujo. Anja se hundió en el asiento y agudizó el oído. Había silencio. La gente leía en calma, miraba por la ventana o escuchaba música con auriculares. Nadie hablaba en voz alta ni bloqueaba el pasillo. No había restos de comida ni basura en el suelo. «Esto es de verdad un micro», susurró Melissa.
Parece una sala de conciertos, los ojos de Clara estaban húmedos. En el corazón de Anja surgía una emoción compleja. El país que había juzgado como aburrido, esa misma sobriedad era la que ahora le daba una inmensa paz. El silencio no era ausencia de sonido. Era una forma de expresión que, como la música, hacía vibrar el alma. El paisaje por la ventanilla comenzó a deslizarse. Pero el vehículo apenas se movía. Aceleraba, pero no había tensión. Al contrario, sentía una sensación de flotar. Anja murmuró para sí misma, esta es la música del silencio. Se dio cuenta en ese momento. La sobriedad que tanto había evitado, esa estética que consideraba vacía, era en realidad lo que más la estaba conmoviendo. En ese instante, el primer muro dentro de Anja comenzó a derrumbarse. Al bajar del micro en Rosario, las tres se sintieron como si hubieran entrado en otro mundo. Después de la moderna intensidad de Buenos Aires, el aire de Rosario tenía una suavidad particular. Al poner un pie en el andén, Anja respiró hondo. El aire se sentía distinto. No era una cuestión de temperatura o humedad. Era la forma de caminar de la gente, el tono de sus voces, la calidez de sus miradas. Todo eso contribuía a crear una atmósfera de calma. Che, acá el tiempo parece pasar más lento, ¿no?, dijo Melissa, con los ojos muy abiertos. Es una ciudad grande, pero es tan tranquila, observó Clara, mirando a su alrededor con curiosidad. Salieron de la estación y tomaron un taxi hacia el centro. Esa sensación se intensificó. En Buenos Aires, los rascacielos dominaban el cielo, pero en Rosario los edificios bajos de estilo europeo se alineaban ordenadamente, y sus techos de teja recibían con suavidad la luz del atardecer. Al salir de la avenida principal, se encontraron con callecitas estrechas, casas antiguas con fachadas de madera y calles empedradas que les daban la bienvenida. Parece que el tiempo se detuvo, murmuró Anja. Sus palabras no eran una exageración. Era diferente a las ciudades antiguas de Europa. Había allí una calma propia de Sudamérica, una melancolía serena. El primer lugar que visitaron fue el Monumento a la Bandera, a orillas del río Paraná. El sol del atardecer teñía de naranja la imponente torre de piedra. Mientras caminaban por la explanada, el único sonido era el eco apagado de sus pasos. Aparte de eso, solo se oía el viento agitando los árboles y el graznido de algún pájaro. Increíble, dijo Clara con lágrimas en los ojos, mirando la inmensidad del río. Hay tanta gente paseando, ¿cómo puede ser tan silencioso? Melissa ladeó la cabeza, extrañada. Anja simplemente escuchaba. Se dio cuenta de que la resonancia que flotaba en el silencio se parecía a la música. En Europa, el silencio suele ser tratado como un vacío. Pero aquí, el silencio mismo tenía un significado. En las pausas de una partitura es donde a menudo reside la emoción más profunda. Pensó en una de sus composiciones y asintió para sí misma. De pronto, en una esquina de la plaza, un hombre mayor apareció con un bandoneón. Se sentó en un banco de piedra y comenzó a tocar. Las notas eran pocas, la melodía sencilla. Pero cada una se fundía con el aire circundante y calaba hondo en el alma. ¿Por qué, si es tan simple, me dan ganas de llorar? La voz de Anja temblaba. Hasta ahora, ella había concebido la música como una superposición de sonidos. Creía que el arte residía en la opulencia y la grandiosidad. Pero la música que tenía delante encontraba su verdad en los espacios en blanco, en el silencio. Clara se llevó las manos al pecho. Quizás así es como suena una plegaria. Melissa, observando los reflejos del sol en el río, dijo, nuestras culturas son tan distintas, pero lo que llega al corazón es lo mismo. Anja, mientras escuchaba el bandoneón, recordó su propia contradicción. Ella, que prefería el racionalismo europeo y se había burlado de la cortesía y la calma argentinas por considerarlas aburridas. Pero, ¿no era precisamente en esa supuesta simpleza donde residía el poder de conmover? Al pensar esto, sintió que algo se rompía dentro de ella. Al atardecer, las tres entraron en un pequeño café de la ciudad. Al abrir la puerta de madera,
las recibió un espacio cálido, con aroma a café y a hogar. El mozo saludó a cada una con una sonrisa amable. Incluso cuando se equivocó con un pedido, se disculpó de corazón y les trajo unas medialunas de cortesía. ¿Por qué son tan amables? Anja se quedó sin palabras. No era simple profesionalismo. Era una actitud de profundo respeto hacia el otro, sin importar quién fuera. En términos musicales, era como un director de orquesta que trata cada nota con la misma importancia. Esa noche, desde la ventana del hotel, la ciudad de Rosario brillaba como un cofre de joyas. Pero su brillo no era ostentoso, era una luz serena que acompañaba. Anja se sentó en el alféizar y respiró hondo. La calma no era aburrimiento. Al contrario. Era lo que más le hacía vibrar el corazón. Dentro de ella, su visión de Argentina estaba a punto de cambiar una vez más, y esta vez, para siempre. Al atravesar la explanada del monumento a la bandera, las tres se habían quedado sin palabras. El imponente mástil se erigía como una melodía infinita hacia el cielo. Cada paso sobre las baldosas marcaba un ritmo suave, y la luz del atardecer que se filtraba entre los árboles creaba un contrapunto de luces y sombras. «Parece música», susurró Melissa. Anja asintió, aunque por dentro se sentía inquieta. Hasta ahora, había asociado el silencio con el aburrimiento. Pero el silencio que había allí resonaba con más elocuencia que cualquier melodía. De repente, en un rincón, apareció el viejo bandoneonista. Con sus dedos finos, arrancó una melodía al instrumento. Las notas eran escasas, pero con cada una el aire vibraba, y el río, los árboles y el viento parecían entrar en resonancia. ¿Por qué? La voz de Anja se quebró. Cerró los ojos. Eran solo unas pocas notas, pero sentía que le hablaban directamente al corazón. Una sensación que nunca había experimentado con la grandiosidad de la música clásica. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Clara también se secaba los ojos con un pañuelo. Esto es como una oración. Melissa miraba al músico con los ojos entornados. Qué increíble que, siendo de culturas tan distintas, el corazón reaccione igual. Anja, escuchando el bandoneón, recordaba su pasado. Los conciertos fastuosos, los exámenes donde se exigía la perfección, los escenarios donde el valor se medía en aplausos. Siempre había temido el silencio y se había obsesionado con llenarlo. Pero ahora, el silencio se le presentaba no como una carencia, sino como algo lleno de significado. Le tenía miedo a la ausencia de sonido, temblaron los labios de Anja. El silencio era lo que conmovía el alma con más profundidad. La estética argentina lo aceptaba como algo natural. Cuando la última nota del bandoneón se desvaneció, el sonido del viento envolvió la plaza y el color del cielo pareció aún más intenso. Anja respiró hondo. Las lágrimas no paraban, pero, extrañamente, su corazón se sentía ligero. La música que habita en el silencio. Ese descubrimiento estaba sacudiendo sus cimientos como música y como persona. Conmovidas por la experiencia, las tres caminaron por el rosario del atardecer hasta que encontraron un pequeño café. Al cruzar el umbral, el aroma a madera y café tostado flotaba en el ambiente, creando una atmósfera donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. Las guiaron a una mesa junto a la ventana, desde donde se veía una calle empedrada y el paso tranquilo de la gente. No había el típico bullicio turístico, allí reinaba una calma arraigada en la vida cotidiana. «Qué paz que hay acá», sonrió Melissa. «Es como si nos hubieran invitado a la casa de alguien», dijo Clara, sentándose con aire relajado. Cada una pidió algo diferente. Anja un café con hielo, Melissa un té y Clara un submarino. Cuando el mozo trajo la bandeja, Anja frunció el ceño. Delante de ella había una taza humeante de café caliente. «Disculpe, yo pedí un café frío», dijo en voz baja. Se armó de valor para hablar con el mozo. «Creo que se equivocó con mi pedido». El joven mozo la miró sorprendido por un instante, pero enseguida inclinó la cabeza con una profunda reverencia. «Discúlpeme, señora, fue un error mío. Ahora mismo le preparo uno nuevo».
Su voz no sonaba a disculpa de manual, era sincera, sentida. Desde la barra, otro empleado se acercó y también se disculpó. No, por favor, no es para tanto, dijo Anja, desconcertada. Al poco rato, llegó el nuevo café con hielo. A su lado, en un platito, había un alfajor de maicena. Por las molestias ocasionadas. Si gusta, acepte esto como cortesía. Algo cálido subió por el pecho de Anja. Qué manera de tomarse en serio un simple error. No era solo profesionalismo, era una actitud de valorar a la persona. En música, sería como darle la misma importancia a cada una de las notas. En ese momento, en la mesa de al lado, un turista extranjero levantó la voz. Che, ¿por qué no me atienden a mí? Llegué antes. El grito resonó y el aire se congeló por un instante. Pero el mozo, sin perder la calma, respondió con voz serena, estamos atendiendo por orden de llegada, señor. Le pido por favor un momento de paciencia. Su tono era tranquilo, y su calidez parecía disipar la ira. Anja contuvo el aliento. Esta gente trataba a todo el mundo por igual. Al cliente enojado y al que esperaba en silencio. Sin distinciones ni favoritismos. Solo un respeto absoluto. Es como si en el mundo de la música, hasta la nota más pequeña tuviera el mismo valor, susurró Melissa. Sí, dijo Clara, bajando la mirada. Para los argentinos, las personas y las notas deben ser igual de importantes. El episodio en aquel pequeño café la sacudió profundamente. No fue en un gran monumento turístico ni en un escenario deslumbrante, pero ese pequeño intercambio tenía la fuerza para cambiar una vida. Cuando salieron del café, la ciudad de Rosario ya se había vestido de noche. De las casas con rejas de hierro se filtraba una luz suave, y los faroles iluminaban las calles empedradas. No había luces de neón estridentes. Cada una de las luces, discretas, formaba un conjunto armonioso, como si toda la ciudad fuera una única obra de arte escénica. Qué lindo, suspiró Clara. No es como la noche en las ciudades europeas. Acá hay un ritmo tranquilo. Melissa, con los ojos entornados, contemplaba el paisaje urbano. Anja miraba la noche en silencio. Sentía como su alma se apaciguaba, pero al mismo tiempo estaba confundida. Hacía apenas unos días, había sentenciado que Argentina era un país aburrido y gris. Y ahora, esta escena silenciosa la tenía cautivada. Si se supone que es aburrido, ¿por qué me siento tan bien? De vuelta en el hotel, las tres se sentaron juntas junto a la ventana. Afuera se extendía la noche de Rosario. Las luces de los edificios, los faros de los autos que fluían por las calles, todo brillaba con una extraña sensación de unidad. Parece que la ciudad entera respira, dijo Clara en voz baja. Es verdad, la intensidad de las luces parece el ritmo de un corazón, asintió Melissa. Anja, mirando su propio reflejo en el cristal, pensó, hay ritmo dentro del silencio. No es la ausencia de sonido, la luz tenue, el movimiento del aire, todo eso crea una melodía. Los fundamentos de la música en los que había creído hasta ahora comenzaban a desmoronarse. Chicas, dijo Anja. Las otras dos se volvieron hacia ella. Creo que me enamoré de Argentina. Sus palabras salieron con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Clara la miró con los ojos muy abiertos y Melissa sonrió suavemente. Que vos digas eso, Anja, pero siento lo mismo. Yo también, asintió Clara. Esta calma me llega al corazón. Las tres se quedaron un rato en silencio, mirando por la ventana. La ciudad no dormía, pero tampoco era ruidosa y caótica. La luz y la oscuridad convivían en un equilibrio perfecto, como si la ciudad entera fuera una sinfonía que respiraba. Anja sintió que algo en su interior estaba cambiando. Más que la opulencia, la armonía silenciosa. Más que la cantidad de notas, la belleza de los espacios en blanco. Quizás esa era la verdadera melodía, la que conmueve el alma en lo más profundo. Terminada su estancia en Rosario, las tres tomaron el coche cama de vuelta a Buenos Aires.
Al subir al vehículo que se deslizaba silenciosamente, la suavidad de los asientos y la casi imperceptible vibración les parecieron reconfortantes. Anja, mirando por la ventana, sentía una emoción indescriptible en el pecho. Hacía solo unos días se reía de Argentina, llamándola aburrida y gris. Ahora, esa misma simpleza la estaba salvando. Se llevó una mano al pecho instintivamente para sentir el ritmo de su corazón. Era como si la tierra argentina resonara con sus propios latidos. Al llegar a Retiro, las tres se dirigieron con su equipaje a la parada del bus que la llevaría al aeropuerto. El vuelo de regreso se acercaba. Cuando llegó el bus, los pasajeros formaron una fila de manera natural y subieron cediéndose el paso. Nadie se apuraba ni empujaba, simplemente se entregaban a un orden tácito. Hasta el final, bien argentino, sonrió Melissa. En serio, no hay otro país como este, murmuró Clara, mirando por la ventana. El bus arrancó en silencio, alejándose del paisaje urbano de Buenos Aires. Los edificios se fueron haciendo más pequeños y las luces de la autopista fluían como un río. Anja observaba la escena, tratando de grabarla en su memoria. En su pecho se mezclaban la nostalgia, la gratitud y un poco de arrepentimiento. «Che, Anja», dijo Clara. Anja se dio vuelta. «Qué suerte que vinimos a Argentina, ¿no?». Ante esas palabras, las otras dos se quedaron en silencio por un instante. Melissa asintió suavemente y Clara sonrió con los ojos húmedos. Eran palabras que la Anja de hacía unos días jamás habría pronunciado. Cuando se despojó de la armadura de prejuicios y suposiciones, lo que quedó fue solo la emoción pura. Recostada en el asiento del bus, el único sonido era el suave ronroneo del motor y el leve roce de los neumáticos sobre el asfalto. Nadie hablaba en voz alta, todos compartían el espacio en silencio. Es como una prolongación de la calma del coche-cama, pensó Anja. Cuando las luces del aeropuerto comenzaron a verse a lo lejos, las tres guardaron silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Se suponía que Argentina era solo un agregado al viaje. Pero ahora, este país se había convertido en el destino principal, el lugar que les había brindado una experiencia que les cambiaría la vida. Anja, mirando la ciudad de Buenos Aires que desaparecía a lo lejos, susurró, «Voy a volver». Nadie la escuchó, pero esas palabras quedaron grabadas a fuego en su propio corazón. Cuando el bus llegó al aeropuerto de Ezeiza, las tres bajaron en silencio. Solo el sonido de sus valijas al rodar acentuaba la nostalgia que flotaba en sus corazones. Al entrar en la terminal de salidas, el suelo pulido brillaba como un espejo y del techo caía una luz suave. Había mucha gente, pero no había caos, solo el ritmo de un orden sereno. Este aire se mantuvo hasta el día de la partida, murmuró Melissa. Tranquilo y amable hasta el final, la voz de Clara temblaba un poco. Al hacer la fila para el check-in, el empleado de la aerolínea miraba a cada pasajero a los ojos y lo saludaba con amabilidad. En ese breve intercambio, se sentía una bienvenida y una gratitud sinceras. Anja sintió que se le calentaba el pecho y respiró hondo. «No hay otro país como este», dijo con una voz tan honesta que se sorprendió a sí misma. Las otras dos se volvieron para mirarla, sorprendidas, pero no dijeron nada. Simplemente asintieron. Ese silencio lo decía todo. De camino a la puerta de embarque, Clara, que había ido al baño, volvió con los ojos llorosos. «Hasta el último rincón es limpio y amable, ya no me quiero ir». Esas palabras hicieron que Anja y Melissa también sintieran un nudo en la garganta. A medida que se acercaba la hora de embarcar, sus pasos se volvieron más pesados. Se sentaron en la silla frente a la puerta, desde donde se veía la pista de aterrizaje y los aviones que despegaban uno tras otro. Cada vez que el rugido de un motor resonaba a lo lejos, sentían una punzada en el pecho. «Che, ¿se acuerdan?», dijo Melissa con una pequeña sonrisa. «Al principio, Anja, dijiste que no querías saber nada con los micros de acá». Anja se sonrojó y se tragó las lágrimas. Mejor olvidarlo. Pero ahora, ese coche-cama se convirtió en el viaje que más me conmovió en la vida. Pienso lo mismo, sonrió Clara.
El tiempo que pasamos acá no fue solo un viaje. Nos enseñó algo muy importante. Finalmente, sonó el anuncio para embarcar. Las tres se pusieron de pie y tomaron las manijas de sus valijas. Cada paso hacia la puerta de embarque se sentía pesado, como si dejaran un pedazo de su corazón atrás. Al mirar hacia atrás, vieron a través del ventanal la noche argentina. Las luces que se alejaban se convertían en pequeños puntos que, aún así, mantenían un ritmo armonioso. Anja, dirigiéndose a esa luz, susurró en silencio, «Gracias». En ese instante, una lágrima rodó por su mejilla. Ya no había prejuicios ni negación en ella. Solo quedaba gratitud y el deseo de volver. El avión se deslizó suavemente por la pista y se elevó en el cielo nocturno. Por la ventanilla, las luces de Buenos Aires se hacían cada vez más pequeñas, hasta disolverse en la oscuridad. En ese momento, Anja sintió un dolor en el pecho. No solo dejaba atrás recuerdos. Dejaba atrás una parte de su antigua forma de ver el mundo. Melissa abrió su cuaderno sobre la mesita del asiento y comenzó a escribir sobre el viaje. Pero la punta de su lápiz se detenía a cada rato. Cada vez que intentaba ponerlo en palabras, sentía que algo se perdía. Negó con la cabeza y sonrió para sí misma. La calma de Argentina no se puede explicar con palabras. Solo la entiende quien respiró ese aire. Clara, con las manos entrelazadas, cerró los ojos y rezó. Para ella, con su profunda fe, la cortesía y la consideración argentinas se asemejaban a una virtud religiosa. Ese respeto que le muestran a todo el mundo es como una oración en sí misma, murmuró. Anja, hundida en su asiento, agudizó el oído. El bajo murmullo de los motores le parecía una música tranquila y constante. Recordaba la música silenciosa que había descubierto en Argentina. La calma del coche-cama, la melodía desnuda del bandoneón y las palabras sinceras intercambiadas en aquel café. Eran todas melodías que no podían escribirse en una partitura. ¿Cambiamos? No, dijo Anja. Melissa asintió. Sí. Creíamos que íbamos a recorrer Sudamérica, pero fue en Argentina donde por primera vez vimos lo que es la verdadera armonía. Yo también, la voz de Clara temblaba. Respetar las creencias, valorar la cultura, todo eso estaba integrado en su vida diaria. No hay otro país así. Anja cerró los ojos. En su mente, resonaba el tango que había grabado en la terminal de Retiro. Una melodía corta, discreta, pero que se quedaba grabada en el alma. Instintivamente, sacó su celular y le dio play. Cuando el pequeño sonido llenó la cabina, las tres se miraron y sonrieron en silencio. Vamos a volver, seguro, dijo Anja. La próxima vez, con la familia, agregó Melissa. Yo quiero volver a escuchar ese bandoneón, los ojos de Clara brillaban. El avión atravesó las nubes, avanzando en la noche estrellada. Pronto llegarían a Viena, su hogar, la capital de la música. Pero en sus oídos y en sus corazones, ya no solo sonaba Europa. Llevaban grabada una nueva melodía. Una melodía llamada, La calma de Argentina. Y esa melodía, a partir de ahora, se convertiría en la brújula que guiaría su música y sus vidas. De vuelta en Viena, las esperaba la rutina de siempre en la universidad y el bullicio de la ciudad. Las calles empedradas, los carruajes, los cafés llenos de turistas y, desde los pasillos del conservatorio, el sonido incesante de pianos y violines. Pero para los oídos de Anja, los sonidos de siempre sonaban diferente. Eran opulentos, imponentes, pero carecían de espacios en blanco, producían una sensación de asfixia. En una clase, el profesor criticó una de sus composiciones, la estructura es perfecta, pero no se siente la emoción. Anja contuvo el aliento por un instante. La Anja de antes habría respondido que la perfección técnica era la esencia de la música. Pero ahora era distinto. En su pecho aún resonaba el eco del tango de Retiro. Una melodía corta, ¿por qué la había conmovido tanto? Todavía no tenía la respuesta, pero sabía que allí, en esa simpleza, había emoción. Melissa también había cambiado.
En su seminario de antropología cultural, expuso: la verdadera comprensión de una cultura no consiste en ver sus festivales o su arquitectura, sino en conocer la cortesía y el silencio de su vida cotidiana. El profesor la miró sorprendido y sus compañeros tomaron notas con interés. En su mente, estaba la imagen de la profunda reverencia del mozo en aquel pequeño café de Rosario. Clara, por su parte, dio una presentación en su clase de historia de la música. La música religiosa es la expresión de la oración, pero el sonido del bandoneón que escuché en Argentina, aunque se parecía a una plegaria, trascendía las palabras. El silencio generaba algo sagrado. Para mí, fue una nueva forma de fe. El aula quedó en silencio, y sus palabras resonaron en el corazón de todos. Cada una a su manera, las tres transformaron la experiencia argentina en parte de su aprendizaje. Pero cuando se reunían por la noche, el tema de conversación era siempre el mismo: la calma del coche cama, el bandoneón que escucharon en Rosario y el trato sincero de aquel café. Y pensar que al principio lo considerábamos un agregado, se rió Melissa. El destino principal eran Brasil y Perú, pero Argentina es lo que más nos quedó en el corazón, asintió Clara. Anja, mirando en silencio por la ventana, dijo: ese país nos cambió la vida. La noche de Viena era deslumbrante y la gente se movía sin descanso, pero en el corazón de Anja vivía la luz serena que había visto en Argentina. Como estudiante de música, como ser humano, ¿qué era lo verdaderamente importante? La búsqueda de la respuesta recién comenzaba. Las palabras que había susurrado en el aeropuerto antes de partir resonaron en su pecho: gracias, Argentina. Esas palabras quedaron grabadas en la vida de las tres para siempre. El país que debía ser un apéndice se había convertido en el escenario principal, en el protagonista que les cambió la vida. Y su calma y su armonía, a partir de ahora, guiarían su música y su manera de vivir. Pasó medio año desde el viaje. El invierno en Viena era crudo, y un viento helado barría las calles empedradas. En la sala de conciertos del conservatorio, se celebraba un recital de estudiantes, y Anja estaba en el escenario. La nueva obra que dirigía no era como las anteriores, llenas de complejidad y virtuosismo técnico. Era una melodía simple, que valoraba el silencio y los espacios en blanco. El público escuchaba la resonancia, y cuando la música terminó, tardaron en aplaudir, como si se hubieran olvidado. Anja recibió ese silencio y, en su interior, sonrió. La fuerza del silencio que había aprendido en Argentina vivía en su obra. Melissa había terminado su tesis. El tema, la cultura que habita en lo cotidiano, el significado de la cortesía y el silencio en Argentina. A través de la experiencia en aquel pequeño café de Rosario, intentó explorar la esencia del encuentro entre culturas. Su investigación fue muy elogiada por los profesores. Mientras luchaba por poner en palabras el aire que había sentido en Argentina, en su mente siempre recordaba la dulzura de aquel alfajor. Clara organizó un pequeño concierto en una iglesia. Para el final, eligió una composición propia, inspirada en la melodía del bandoneón que había escuchado en Argentina. Una melodía tan serena y emotiva como una oración, que arrancó lágrimas a los presentes. Al terminar de tocar, juntó las manos en silencio sobre el escenario. La cultura y la religión eran distintas, pero lo que llegaba al corazón era lo mismo. El descubrimiento que había hecho en Rosario había enriquecido su fe. Una noche, las tres se reunieron de nuevo en un café de Viena. Che, volvamos a Argentina, dijo Anja. Sí, pero esta vez por más tiempo, sonrió Melissa. Yo quiero volver a escuchar ese bandoneón, los ojos de Clara brillaban. En su sonrisa ya no había ni prejuicios ni dudas. Solo quedaba la resonancia de la calma y la armonía que habían sentido en aquel país. Argentina, que debía ser un apéndice, se había convertido en una melodía que resonaría por siempre en sus corazones.